hablamos de las nuevas perspectivas, vamos a hablar que el aprendizaje y el cambio se dan en contexto. Ese es algo que no se puede cuestionar. Es algo que se da de suyo por la misma definición de lo que es el aprendizaje y el cambio organizacional. En este sentido, estamos hablando que tenemos unos macrocontextos y unos microcontextos. Macrocontextos es el concierto general en el cual nos movemos y los microcontextos los elementos ya más particulares que se dan al interior de cada una de las organizaciones, cualquiera que sea su nicho gremial. Esto aplica donde quiera que hayan seres humanos. Tenemos unos macrocontextos muy particulares, inéditos en la historia, que es sobre los cuales vamos a tratar. Y son los macrocontextos que confluyen de una forma muy particular en la actualidad. Y es un mundo en posconfinamiento, dicho precisamente, algunos le llaman ya en pospandemia, desde hace ya, pues, un año se venía hablando de pospandemia, no tan rigurosamente, en realidad. Pero en términos muy puntuales es en posconfinamiento. Ya vamos a referirnos por qué. Y el otro escenario es una cuarta revolución industrial, que tiene también unos lineamientos diferenciales a las anteriores tres. Vamos a detallar un poco eso, para poder hacer la lectura de nuestras organizaciones a partir de esos macrocontextos. Y eso va a derivar en unos microcontextos. Ese es el escenario en el cual ciertamente nos vamos a mover en este corto conversatorio. Tenemos entonces, pues, la agenda, la agenda propuesta. Tenemos inicialmente un título que vamos a hablar sobre aprendizaje y cambio organizacional 4.0, derivado un poco de lo que veníamos conversando inicialmente. Posteriormente vamos a hablar de clima organizacional y pospandemia, hablando de esas particularidades, cómo nos impactan al interior estos escenarios. Luego vamos a hablar sobre la gestión del cambio, algunas estrategias frente a eso, atendiendo que el cambio es el resultado natural de una crisis. Vamos a hablar algo acerca de las crisis. Adelantamos algo, alerta de spoiler. Cuando hablamos de una crisis, puede ser de dos maneras. Unas crisis que yo gestiono, que yo genero, que yo planeo, y otras que no planeo y surgen. ¿Y eso qué implica? Que debo tener una gestión de cambio bien organizada, bien estructurada, para que independiente, ya sea que yo las genero, yo las planeo, o que son emergentes, pueda generar un direccionamiento en el sentido de, pues, que podamos la organización llevarla a donde queremos en primera instancia y no a donde la crisis ciertamente nos haya dejado. A eso es a lo que nos referimos aquí con estrategias y en tanto gestión del cambio. Y por último, vamos a ver unas características propias de los cambios de hábitos y actitudes en generaciones de la cuarta revolución industrial. Segundo aquí, que hay un sonidito aquí. En ese sentido, es que vamos a ubicar esta presentación. Y para arrancar, vamos a ubicar qué es eso de la cuarta revolución industrial y en qué se diferencia de las anteriores. Aquí vamos a hablar de unas transformaciones generadas a partir de cada una de las revoluciones industriales. Una primera, básicamente, se dio a partir de la agricultura y el comercio. Se empezó a utilizar el acero, se empezó a utilizar el carbón. Estos medios de combustión generó un tema de impulso en términos de maquinaria, y eso me generó un tipo diferente de relación con la producción. Al poder diseñar eso, pues básicamente
hubo un surgimiento de nuevas polis, unas reestructuraciones de ciudades, y se empezó a entender diferente la lógica de la vivienda, de la convivencia en función de esos mecanismos de producción. Entonces se organizaban unas plantas y de allí unos lugares de vivienda cerca a esas plantas. Eh, en términos generales, allí hablaríamos de la primera, ¿sí? De ese tipo de transformación que me generó. Una segunda revolución industrial fue a partir del desarrollo de nuevas fuentes de energía. ¿M? Y en ese sentido, me permitió relacionarme diferente con el transporte. ¿M? Esos mecanismos de producción ya no eran tan estáticos, tenían un principio de ubicuidad mayor. Aquí hablamos de la segunda. Eso me generó a mí unos temas de fabricación en serie, en tanto esa ubicuidad, en tanto ese relacionamiento diferente con el producto, tiéndase bienes o servicios, me generó mm, un tipo de relación distinta, me permitió estar en otros lados. Aquí hablamos de la fabricación en serie y la internacionalización. ¿Mm? Ahora vamos a hablar de algo con lo que a veces se confunde la cuarta revolución, que es con el tema digital, el desarrollo electrónico, el sexto continente, ¿sí? Que es el digital, el desarrollo de la telefonía móvil que me generó una ubicuidad adicional. Y a partir de esto también el Internet de las cosas, etcétera. Esa es en realidad la tercera, ¿sí? Que me transformó la forma como interactuaba, la forma en la cual me comunico. Eso generó unos temas de hábitos y una reestructuración de lo que es denominado como las competencias. ¿M? Que nos adelantamos con algo, las competencias son relativas al tiempo. Las competencias son temporales. Es decir, lo que entendíamos como competente en los años 70 no necesariamente es algo competente empezando este milenio. ¿De acuerdo? Un ejemplo, el tema de la taquigrafía y la mecanografía que se formaba en los colegios y era muy propio del quehacer cotidiano en una organización en aquellas décadas. ¿Mm? Era competente una persona que manejara y dominara la taquigrafía y la mecanografía. Si alguien aquí no sabe a lo que me refiero, muy probablemente son de esa generación más reciente, que a juzgar aquí, pues muy probablemente se dé el caso. Eso era competente. En la actualidad, una persona que le llegue a sus compañías y que coloque en su hoja de vida como competencia que soy experto en taquigrafía o en mecanografía, de pronto tiende a ser obviado. De pronto se requieren unas competencias diferentes. A eso nos referimos en que la competencia es relativa al tiempo, es relativa y es temporal. Y hay una particularidad, que ya es la que vamos a ver aquí en la cuarta revolución industrial como necesidad. ¿M? Y es que esta cuarta revolución industrial ya no solamente cambia mi relación con el transporte, con el producto, con la estructura de desarrollo, sino que cambia lo que soy. Tenemos básicamente unos escenarios en los cuales ya se está evidenciando que el cerebro está cambiando, que lo que somos está siendo modificado. Entonces aquí estamos hablando que esa transformación profunda, ¿sí? Que se está generando con esta cuarta revolución industrial, ya me cambias lo que hacemos y lo que somos. ¿Derivado de qué? De una fusión de unas líneas que permanecían ciertamente fijas hasta ahora, que es entre lo físico, lo digital y lo biológico. Esas fronteras cada vez están más débiles, son más difusas. En ese sentido es que se enmarca esta cuarta revolución industrial. Si en la tercera se replantearon profesiones, en la cuarta se van a eliminar profesiones. Estamos en unos desarrollos en los cuales hace unos meses
hablamos de inteligencia artificial de una manera más o menos espuria y en la actualidad ya aparecen incluso listados de estructuras en términos de inteligencia artificial, que está generando un crecimiento de manera progresivamente exponencial. No decimos con las semanas, decimos con los días. ¿De acuerdo? Eso para irlo ubicando acá, ¿m? De acuerdo a esa macro contexto, ¿sí? Y manifestando claramente unas realidades también en términos generacionales, que ya me voy a referir en eso en breve. Así las cosas. Esta cuarta revolución industrial va a desafiar lo que tenemos como naturaleza cotidiana en nuestras organizaciones, sin duda alguna. ¿M? Así como sucedió en las anteriores. ¿M? El más cercano lo tuvimos hace unas décadas apenas, en los cuales los hábitos, los desarrollos informáticos, los desarrollos digitales tuvieron un impacto radical. Y al momento de estar hablando de cambio y de modificación radical, estamos hablando de una inversión en tecnología, de una inversión de acuerdo al gremio, de acuerdo al tamaño, de acuerdo a la cantidad de cosas, también en la seguridad digital, en la seguridad informática. Así las cosas. Tenemos em, una ubicación de lo que es el aprendizaje y cambio organizacional. Por fines de tiempo, lo voy a ubicar en términos de bullets, como de tips, ¿de acuerdo? Pues para que nos rinda y no modificar o alterar demasiado el tiempo. Ya les dije, cualquier elemento de estos da para profundizar todo lo que queramos. Uno, ya lo mencionamos, sí, que es la transformación de los sistemas. Llámese los sistemas de información, los sistemas de producción, los sistemas de interacción, la estructura orgánica de la organización, valga el pleonasmo. ¿Sí? Entonces ya hablamos que antes despreciamos información para ganar operatividad. ¿Sí? Entonces el dato era como el relevante solamente. ¿Sí? Y lo demás como que tendemos a echarlo por limitaciones en cuanto a su manejo. No contábamos ni gozábamos ni con la tecnología a veces ni con la preparación para poder hacer esos procesamientos de información adicional. En la actualidad y con los mecanismos de Big Data, estamos hablando que ya no se está desperdiciando información, nada. El dato está adquiriendo un valor preciado al interior de todas las organizaciones. ¿M? Y de allí se derivan exigencias frente a la manipulación de información, frente al procesamiento de datos. Estamos hablando básicamente de refinar los procesos estadísticos con la nueva tecnología. ¿M? Y esto permite generar unos medios más, no me gusta mucho el término, pero es traducción literal, dijéramos, del inglés, ¿sí? De los productos inteligentes, o mejor aún, de la inteligencia en la producción. Y estamos hablando básicamente de la optimización. Así, en este sentido, tenemos que el aprendizaje del modelo tecnológico está siendo presionado, ¿sí? Y está presionando ese cambio 4.0, ¿sí? Que es la transformación digital. Cuando hablamos aquí esto de transformación digital, aquí me adelanto con otro tema. Estamos hablando también de brechas generacionales, porque si bien estamos hablando de toda la naturaleza digital que está impactando el aprendizaje y que está impactando el cambio organizacional, tenemos unas variables importantes y son las brechas generacionales cada vez más marcadas en ambientes corporativos. ¿M? Entonces tenemos unas personas como yo que nacimos en un mundo sin internet, nacimos en un mundo sin telefonía móvil, ¿m? En un mundo en el cual los elementos de ubicuidad y de interacción contemporáneos pues ciertamente eran impensables. ¿M? ¿Qué implicaba? Que entendimos un mundo en particular, un mundo en el que la retribución estábamos en la obligación de posponerla. ¿A qué me refiero con eso? El premio lo posponíamos por naturaleza. ¿Lo que significa? Un niño de los años 80, inicio de los 90, si quería ver televisión de muñequitos, ¿sí? Algo atractivo,
se tenía que esperar hasta las 4:30 de la tarde o los sábados por la mañana. El contacto con la televisión, con los centros de entretenimiento era muy corto. Y todos veían lo mismo al tiempo, ¿sí? Si se quería ver alguna novela, qué sé yo, en horas de la noche se veía en conjunto y nadie sabía qué iba a pasar al día siguiente. Y todo el mundo lo veía al día siguiente. Estamos hablando de unas generaciones programadas y programáticas. No existía eso de los spoilers, ¿sí? ¿Por qué? Porque no era posible. ¿Sí? Y si era algo mensual, perdón, si era algo semanal, pues tocaba dar una semana para eso. Eso generó una estructura comportamental particular. Las nuevas generaciones no tenían ese mundo, no tenían la obligación de posponer la retribución. Entonces se tiene más inmediata. En la actualidad, si un chiquitín quiere a las 3 de la mañana dibujos, potencialmente puede realizarlo, tiene 150 canales para muñequitos a la hora que quiera. Estamos hablando allí de unas generaciones ya no programáticas, ¿sí? Estarán de acuerdo conmigo los que tengan chiquitines en su casa que pueden vivir pegados al YouTube o a alguna de las plataformas de streaming y pueden ver lo mismo muchas veces y tienen sus canales de seguimiento cuando quieran. Eso genera unos cambios en la concepción de mundo. Y al hablar de los cambios de esa concepción de mundo, estamos hablando de si yo veo el mundo de una manera, lo entiendo de una manera, la disciplina la entiendo de una manera. Y estas nuevas generaciones que generan en la actualidad una nueva fuerza productiva, pues claro que tienen unas intencionalidades diferentes, unas estructuras motivacionales diferentes y eso afecta desde luego las políticas internas. En ese escenario, hablamos que el talento humano genera un cambio integral, ¿sí? Compitiendo en esa revolución industrial. En esos ambientes de competencia, ¿sí? Ya viene, bueno, yo compito con otra marca que hace lo mismo que yo, o compito también con el medio de otros escenarios que terminan haciendo lo mismo, terminan, permítanme el término, usurpando parte de mi mercado que resulta que antes no lo tenían. ¿M? Pero está empezando a ser homólogo a. En este sentido, estamos hablando de los retos y la respuesta que se tiene que generar desde dentro en esos marcos de contexto, de contexto interno, ¿sí? Hablamos de los macrocontextos y los microcontextos. Aquí estaremos hablando de los microcontextos, justamente para hacer ese tipo de y esa toma de decisiones. Que en esto el tiempo impacta de forma definitiva. Ahora, cuando hablemos del tema del clima, lo vamos a detallar un poco más. Tenemos, bueno, voy a ir adelantándome para ver, pues, la mayor cantidad de tema posible. Ya estos temas los hemos ido manejando de manera tangencial. Y es que cuando yo empiezo a observar el contexto de esa manera, tanto el contexto macro en el que me muevo, como en el contexto micro, que es lo que tengo, lo que me llega y lo que cotidianamente tengo, surge el principio de refinar esos planes estratégicos, ¿sí? Y de hacerlos más operativos, atendiendo al mundo en el cual me estoy moviendo. ¿M? Y eso implica que los escenarios motivacionales con los cuales yo puedo estar funcionando, tengo que revisarlos, replantearlos e incluso redefinirlos. Es así como ese talento humano, ese capital humano, dependiendo de cómo nos movamos, o ese recurso humano, de acuerdo a la aproximación epistemológica de cada compañía y cómo entienda el ser humano. Mi recomendación más orientada hacia talento humano, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el tema y el modelo de recurso humano tiende a ser ya anacrónico. Más aún cuando tenemos unas generaciones que su motivación no necesariamente es la que existía 40, 50 años atrás, en el cual el objetivo era ingresar a una compañía, ir ascendiendo y salir pensionado de ahí. En la actualidad, sencillamente esos elementos no son tan claros, ¿sí? Y tenemos algunos gremios
que tienen esa gran dificultad, una movilidad, una rotación altísima con los subsecuentes costos. ¿De acuerdo? Y ahí es cuando viene el tema del capital humano. Una persona que tiene 6, 7, 10 años en la compañía, que salga por X, Y o razón, no solamente es el impacto de la salida, dependiendo de cómo se tenga su contratación, sino también el capital intelectual que se va ahí. Y eso, mis estimados y estimadas, se tasa en dinero. ¿De acuerdo? Y eso, claro, que impacta en sentido amplio el tema del aprendizaje y el cambio organizacional. Entonces, así como ese cambio genera y exige una adaptación y actualización en tecnología y en lenguajes tecnológicos. ¿De acuerdo? Líneas de formación en la actualidad están orientando a que las personas deben de estar manejando los lenguajes propios digitalizados independiente del tipo de gremio en el que se esté. Y esto ciertamente tiende a ser polémico. Hay unos gremios que se consideraban como al margen de esos desarrollos, pero resulta que no. Al momento de estar en este mundo, con esos macrocontextos que hemos ido mencionando, estamos hablando que, claro que tienen una cuota de necesidad en cuanto a esa transformación. Esos cambios, claro que traen riesgos en términos de desempleo y eso genera también unos lineamientos igual que eso sí no se modifica a lo largo de las diferentes revoluciones industriales. La forma como se organizan las estructuras corporativas y los grupos de producción se modifican al momento de una revolución industrial. Y acá, en la cuarta revolución industrial, no va a ser diferente, que ya no solamente estamos hablando de la supresión de cargos, estamos hablando de suprimir líneas formativas completas. Y eso es una amenaza en la actualidad, una discusión que se está dando en términos globales, que solamente la semana pasada se reunieron en la Casa Blanca el presidente de Microsoft, el presidente de Google, junto con el presidente de Estados Unidos para discutir un tema solamente, que es riesgos de la inteligencia artificial. En ese escenario, ciertamente es en el que nos encontramos. Y eso, claro que genera un impacto en términos de interacción colectiva, en términos de civilidad y en términos de relación con los medios de producción. Lógicamente, con temas de desvinculación en masa. Implica que los perfiles que tenemos, las requisiciones que se suelen hacer al interior, tienen que ser más refinadas y no de cualquier manera. ¿De acuerdo? Tienen que estar alineados con esas nuevas competencias modulares, competencias blandas, de esas competencias que van siendo más relevantes. Y ese era el espacio que ha mencionado. Si antes hablamos de las competencias que son relativas en el tiempo, y ciertamente es así, en la cuarta revolución industrial hay unos elementos que van a coger progresivamente una importancia mayor y es la importancia de los valores en términos corporativos. ¿Mm? Y en esto nos referimos ni más ni menos a que los valores se diferencian de las competencias y se diferencian en algo elemental. Los valores, a diferencia de las competencias, no son relativas al tiempo, son absolutas. Y en esto tenemos una discusión con algunos instrumentos o en algunos escenarios en los cuales se tiende o presuntamente se miden valores. Y hay instrumentos que, bueno, vamos a medir los valores de la persona que va a ingresar. Y vamos a ver eso cómo empata con estos temas de aprendizaje y cambio organizacional. De acuerdo como yo entienda el valor, ¿m? Asimismo es que le genero su estructura de medición. Y si hablamos que los valores son absolutos, es decir, hace 5.000 años era malo robar, en la actualidad es malo robar, dentro de 1.000 años, existimos todavía, será malo robar. ¿De acuerdo? Esos son los valores. Cuando yo mido un valor, ¿cómo lo califico? ¿Mm?
¿Qué gradiente le coloco? David, ¿Se lo ¿cómo estás? coloco Muy dicotómico? Es bien. decir, Es que en tenemos en el términos programa de... a Juan David Hernández, el aprendiz para la capacitación de hoy. Por favor, nos um, ayudan con los micrófonos. Hay alguien que está hablando por teléfono y con el micrófono abierto y estamos escuchando. Gracias. Gracias y ojalá ubiquen bien la capacitación de Juan David y utilicen esto que estamos hablando ahí para la capacitación del aprendiz. En ese sentido, esos perfiles que se realizan al interior de la organización, estamos hablando aquí del tema de la medición de los valores, implica un escenario, bueno, ¿yo cómo es que lo mido? ¿Es dicotómico? ¿Sí? Es decir, lo voy a medir si lo tiene o no lo tiene. ¿Qué me habilita a mí para decir que si lo tiene o no lo tiene? O si lo hago con gradientes, si lo tiene y en qué medida. ¿Sí? A mis estudiantes yo les digo, bueno, vamos a medir entonces, suponiendo que existiera una prueba para medir fidelidad, ¿sí? Y ustedes lo aplican a su pareja, en términos que entendemos la fidelidad como un valor. ¿Qué sucede si en la prueba da 9/10? ¿Mm? ¿Cómo se interpreta ese 9/10? ¿Mm? Es decir, que será infiel solo un poquito. ¿Cómo lo podemos explicar? Y así podemos coger el valor que queramos. ¿Mm? Entonces, ¿cómo es que hacemos eso al interior de algo que va a ser, insisto, progresivo en su importancia? ¿Mm? Que es la capacidad de interacción humana. ¿Por qué? Porque todos los otros elementos ciertamente están siendo desplazados por ese lenguaje tecnológico y esas herramientas tecnológicas y por las inteligencias artificiales. ¿De acuerdo? En ese sentido, es cuando se empieza a hacer la revisión y las observaciones al interior. ¿Mm? ¿Nos adaptamos o perecemos? Si nos queremos quedar en la terquedad muy de ciertas generaciones, de no, eso siempre nos ha ido así y siempre la hemos guerreado y siempre la hemos conquistado y esta vez no será diferente, esos son cambios que en última uno se va adaptando. Yo tengo que hacer esas adaptaciones de acuerdo a esos nuevos lenguajes. Bueno, en ese sentido, aquí hablamos de lo que es la adaptación a eso. ¿M? Y cada día lo que va surgiendo, y como ya lo mencionamos, los datos adquieren una importancia cardinal. Y no solamente lo que llaman datos representativos, datos significantes o solamente los datos puntuales. Toda la información empieza a ser fundamental, porque eso es lo que constituye como empresa, como organización, como corporación, mi nicho de aprendizaje específico para mí, específico para nosotros. Que la competencia, que tiene unas características semejantes, sí, pero el aprendizaje no es, en ese sentido, comparable, no es compartible, ¿sí? Porque la naturaleza de mi organización es mi naturaleza. ¿Mm? Puede que, y lo habrán sentido, yo trabajaba en una empresa del mismo sector hace unos años, yo ahora me pasé aquí. No puedo decir que es exactamente lo mismo. Las políticas laborales tienen que ser diferentes, la naturaleza cultural es diferente, la naturaleza en interacción, lógicamente, que es diferente. En ese sentido es que se ubica la importancia de esos datos en términos generales. Capacitación constante. Sí, y no como un requisito natural, como natural en el proceso de vinculación o lo que quiera que sea. No, el tema de capacitación es constante. ¿Por qué? Porque el aprendizaje tiene que ser constante en este contexto. En este sentido, todo el tiempo estamos actualizando. ¿Por qué hablamos de eso ahorita y no hablamos de eso hace 30 años, 40 años, 50 años? Porque la velocidad en la renovación del conocimiento en aquel entonces era mucho más lenta que ahora. ¿Qué significa eso? Cuando estamos, gracias, cuando estamos hablando de capacitar al personal en términos constantes, estamos hablando que como se va renovando ese aprendizaje, como van llegando esos nuevos datos, y como yo tengo que estarme actualizando y la velocidad del conocimiento está siendo más vertiginosa en la actualidad. Hace apenas 50 años ser profesional era suntuoso, solamente tener el título profesional.
y con lo que se graduaba, esa gasolina le alcanzaba para años, sin duda alguna. ¿Qué sucedió después? Que se renovó el conocimiento. Y ya en la actualidad, un profesional solamente con el pregrado se nota que le hace falta. Y esa gasolina solamente le alcanza para unas semanas. ¿Por qué? Porque cada rato se está renovando el culmen de conocimientos, toda la estructura, el bagaje de su profesión. Se va actualizando, se va renovando. Y eso es clave acá también, lógicamente, en la cotidianidad corporativa. Independiente, insisto, independiente del cargo. ¿Mm? Ya hablamos la incorporación de los TICs, el tema de Con afrontar los chocolate. desafíos y, Virgen Santísima, eh, sí, gracias por mantener los micrófonos. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, alza la mano y con mucho gusto lo revisamos. Son muy amables. La digitalización laboral, que es un desafío, es una demanda, ¿sí? Y aquí los elementos generacionales son alto complejos. ¿Por qué? Nuevas generaciones, centennials, millennials, como quieran llamarlas, traen el chip ya accesorio, o sea, ya lo tienen ahí listo, ¿sí? No tienen mayor dificultad, ¿sí? Básicamente, como lo manifestaba Goleman décadas atrás, en inteligencia emocional, el analfabeta del futuro no será el que no sepa leer ni escribir, será el que no sea capaz de aprender, desaprender y aprender lo nuevo. Aquí en eso llevan ciertamente una ventaja. Generaciones no tan nuevas como nosotros, la adaptación a las TICs ciertamente no es tan rápido. Además, porque se renueva. ¿Mm? Sí, en algún momento teníamos ya como el culmen el tema del correo electrónico, la manipulación del correo electrónico. En la actualidad ya no solamente tenemos el correo electrónico, sino también tenemos mensajería instantánea. Y la mensajería instantánea retiene y pues adviene una serie incluso de lenguajes adicionales. Y ni hablar del tema de la gestión de redes sociales que cada rato se genera un impacto, lógicamente, desde las organizaciones. Necesitamos, la tecnología se ha ido aumentando, ¿sí? Y ha maximizado su participación en la empresa, ya no solamente en términos de comunicación, en términos de producción, sino en términos de habilidad y proyección. ¿Mm? Mm, Y aquí vamos a detenernos un poquitico en esas particularidades del microcontexto, en términos de aprendizaje y cambio, ¿sí? Prestarle atención al tema de clima laboral. Si hemos hablado hasta acá y demos cuenta solamente la ubicación de esta presentación, que es en tiempo restringido, imagínense la velocidad del cambio en términos de clima. En algunas compañías que a veces hacemos consultoría, a veces uno encuentra algunas realidades que generan riesgo, pero no se percibe. ¿Y a qué nos referimos con eso? Mediciones de clima que duran 6 meses, empiezan como en febrero, se termina, queremos abarcar todo y estamos terminando hacia mayo, junio, la evaluación. Y empezamos a hacer los análisis de los resultados de esa aplicación de esa prueba de clima. Ok, muy bien. Y luego empieza otra hacia agosto y se termina hacia diciembre. Y empiezan a sacarse conclusiones como medimos clima a lo largo de todo el año. Y resulta que no están así. Eso es contrario a la misma definición. En realidad medimos clima en 2 momentos, ¿sí? Y de pronto no de forma tan precisa. Y tomar decisiones a partir de esto, claro que genera un marco de riesgo, ¿sí? Es como, aplicando el mismo tema de clima, es como si yo me asomo, muy natural aquí en Bogotá, yo me asomo, está súper gris, así está haciendo mucho frío, fijo va a llover, salgo con gabardina, chaqueta, buzo y paraguas, ¿sí? Y ya está haciendo un solazo de los mil demonios que yo tengo ya que dejar todo eso al lado y hasta me veo ridículo con tantas cosas y empiezo a sudar. ¿Por qué? Mm, Porque tomo decisiones de acuerdo a información que termina siendo anacrónica. En ese sentido, debo generar unas políticas que favorezcan el clima todo el tiempo. Y cuando haga la medición de clima, ¿sí? Tener muy presente los tiempos que invierto para eso. Y eventualmente hacerlo por áreas.
para poder identificar muy bien algunos factores de riesgo en temas de aprendizaje o de riesgo en procesos de adaptación y cambio. ¿De acuerdo? Y a veces es más práctico hacerlo por áreas, entre otras cosas porque cada área tiene su propio microclima adicional al clima de la organización como tal. Allí hay algunos tips, la presentación igual ustedes la van a tener, ¿sí? Sobre las flexibilidades de ese otro macrocontexto que mencionamos que fue forzoso, que es el tema de posconfinamiento. Ese macrocontexto al cual nos referíamos, que se denomina popularmente pospandémico, y en realidad fue lo que nos impactó fue el confinamiento, ¿sí? La alteración de los hábitos cotidianos. Y tan claro es esto como que en el año 81, la Organización Mundial de la Salud decretó una pandemia. Hasta el momento no se ha acabado. ¿Mm? Y si hacemos el sondeo aquí, ¿cuál es la pandemia en la cual estamos? Diferente al del COVID-19 y que hemos tenido desde el año 81. De pronto, pues en diferentes escenarios, en diferentes auditorios, la respuesta tiende a ser como que, ¿en serio? ¿Estamos en pandemia? Claro que sí, decretada por la Organización Mundial de la Salud y aún no ha acabado, que es la pandemia del VIH-Sida. Fue decretada por la OMS en el año 81 y ha continuado. ¿Nos ha afectado en la estructura organizacional? No. ¿Mm? ¿Qué es lo que nos afecta? ¿La pandemia o la cotidianidad? ¿Cómo nos afecta la cotidianidad? Y fue esto segundo. Por eso es que hablo en rigor del post-confinamiento, que eso sí alteró por completo toda la interacción humana, todos los mecanismos de producción y en unos escenarios en los cuales teníamos unos contextos digitalizados, los cuales nos llevó a confiar más, dar más autonomía, tener las famosas reuniones y hablar de teletrabajo, home office, trabajo desde la casa, en fin, por lo menos tres modelos que la cotidianidad uno podría pensar que solo uno, pero no, son tres y tienen marcos legales progresivamente refinados para cada uno. En este escenario, ya quedó claro, estamos en un aprendizaje constante, en una renovación diferente todo el tiempo. Requiere renovar y ubicar equipos de trabajo, no grupos de trabajo, sí, equipos de trabajo. Y ojo, ir hablando ya de equipos de alto desempeño, que es diferente al equipo cotidiano, ¿sí? Por lo regular y en otras latitudes, esto de equipos de alto desempeño ya tiende a ser pan cotidiano. Aquí pues apenas estamos hablando y es como una cosa como novedosa y en realidad no debería serlo tanto, ¿sí? Entonces eran los grupos de trabajo, que básicamente son como los formales, los equipos de trabajo como orientados ya al logro y al alcance de objetivos, y los equipos de alto desempeño, que ya eso es otra dimensión y es otro escenario, y lo que el mercado ciertamente va a estar haciendo exigencias. Y esas exigencias están de la mano de la viabilidad de una corporación en el tiempo. Hablamos de modificar los procesos y las prácticas que soportan ese aprendizaje, reconocerlo, es decir, hacerlo explícito, ¿sí? No hacerlo como algo eventual. Ve, aprendimos esto nuevo, cometimos un error y de todos los errores se aprende. En realidad, no. El aprendizaje ciertamente es cotidiano y darle el valor que ciertamente merece y a eso involucrarle tecnología. ¿Por qué? Por la velocidad en el procesamiento de información. Porque todo el tiempo, disculpen lo reiterativo, todo el tiempo estamos generando datos. Todo el tiempo estamos generando información y eso es importante medirlo. No es lo mismo dar respuesta en una oficina, respuesta a un correo en 10 minutos que dar respuesta al día siguiente. Y esto está relacionado, lógicamente, con hábitos. Está relacionado con temas de clima, está relacionado con temas también de capacitación y de temas de habilidades y de competencias blandas. El tema de liderazgo es un tema que hay tantas definiciones de liderazgo como autores han querido meterle la mano. Y es bueno generar las lógicas de lo que es el desarrollo de los liderazgos. Desarrollo de los liderazgos en un sentido progresivo
y segmentado. ¿Por qué? Porque no todos los tipos de liderazgo sirven para todo. Yo tengo que identificarlos. Y identificar los tipos de liderazgo que todos tienen algún tipo de liderazgo. Todos, es decir, dentro de los modelos que se hablan y de la tecnología, perdón, y de la investigación que tenemos en la actualidad, sabemos que todas las personas tienen una estructura de liderazgo. Pero es un liderazgo que se da en diferentes momentos, en diferentes contextos. Yo tengo que identificarlos. ¿Por qué? Porque al hacerlo puedo anticipar fuentes de conflicto. ¿Mm? Y puedo hacer gestión del conflicto. ¿Mm? Así de elemental. Puedo anticipar, teniendo en cuenta estos diferentes tipos de liderazgo, ubicar la configuración de los equipos incluso. Entonces, no es un tema cualquiera, no es un tema de poca monta. ¿Mm? Los tipos de liderazgo son los que me van a garantizar a mí que en la cotidianidad ese aprendizaje va a ser mantenido. Y que va a ser mantenido y me va a dar a mí las pistas y las pautas de qué es lo que debo hacer para que eso se pueda mantener. Y qué intervención debo realizar para que eso no se pierda. Y los indicadores oscuros que yo no quiero tener, como alta movilidad laboral, como alta rotación, etcétera, la pérdida de capital intelectual, me afecte. ¿Por qué? Porque lo va a estar midiendo. Y ya no es solamente que cambie una persona por otra, sino, bueno, cómo es la lógica que tengo allí y qué es lo que en realidad se fue y qué tipo de vacíos en realidad se tienen y cómo mido la curva de aprendizaje, etcétera. En este sentido, vamos a hablar que en ese cambio, esto aplica para todo, el cambio es el resultado natural de una crisis. Ya habíamos hablado ya que estas crisis pueden ser generadas, es decir, pueden ser planeadas o pueden ser emergentes, y yo no me las espero. En términos personales y en términos colectivos, en términos corporativos. ¿Sí? En términos personales, yo puedo planear, esta relación no me está funcionando, le voy a terminar. Le voy a terminar dentro de una semana. Ah, no, espere, porque dentro de una semana cumplo año, entonces siempre con algún detallito. No, la siguiente, no, la siguiente es amor y amistad y será una crueldad. Entonces voy a terminarle en tal fecha. En términos personales, yo también planeo las crisis. ¿Sí? Puedo hacerlo. Voy a dar una mala noticia, en fin, qué sé yo. En términos corporativos también, ¿sí? Los indicadores no nos están dando en qué momento informamos que va a haber una reestructuración. Vamos a hacer una modificación de planta, vamos a hacer una movilidad específica, en fin, cualquier cosa, yo también la puedo planear, ¿sí? Sé que esto va a generar una crisis. ¿Por qué? Porque estamos tratando con seres humanos y sabemos que esto no necesariamente va a caer bien, ¿sí? Y no se puede, eso ya es decisión potestativa de cada dirección, ¿no? A lo que sea, a ese y al que le guste y al que no, que se vaya. Bueno, si es así, hágale, está en su derecho, pero así como tenemos el derecho de tomar ese tipo de decisiones, también estamos en la obligación de asumir sus consecuencias y medirlas. En ese sentido, vamos a hablar aquí de este tipo de la anatomía de las crisis. ¿Sí? Y es que estamos hablando que tenemos una línea base en la que estamos en lo que llamamos como una estabilidad, una zona de confort que no es mala, ¿sí? Sí, por lo regular uno escucha que no, que salga de su zona de confort. Pero espere, porque tampoco es que eso sea tan así. Uno no puede estar haciendo toda la vida estando en crisis. Uno necesita tener sus zonas de confort, sus estados sus momentos de estabilidad, sus épocas en las que no pase nada, en las que podamos tener como unas cosas medidas, funcionales, estándar, ¿sí? Y tranquilas, ¿sí? Claro que sí. Ahora bien, viene un punto de inflexión, ¿sí? Cuando viene ese cambio, ¿sí? Y ese cambio, por definición, ciertamente es una crisis, ¿sí? Es cualquier modificación en esa línea base, en esa zona de confort, en ese statu quo, como queramos llamar. Hay una modificación. Ahora bien, esa modificación me puede llevar a un escenario mejor o a un escenario no tan mejor. ¿Mm? Ahí se quedó esto ahí. Ok. Y eso me genera después una estabilidad. Me genera una nueva zona de confort, un nuevo statu quo, una nueva línea, como queramos llamarla. Allí está. Sea
cualquiera que sean las decisiones que hayamos tomado en esa crisis. ¿Sí? Podemos terminar no tan bien o podemos terminar mejor. Y ese statu quo, esa línea base, esa zona de confort me va a llevar lógicamente a otro. ¿Por qué? Porque el cambio es lo único constante en una organización, en la cotidianidad de la vida. En ese sentido, y como queda claro, yo puedo planear las crisis, ¿sí? Puedo tenerlas ahí listas para ejecutarlas, o que sean emergentes, como las que tuvimos, ¿sí? En 2019, por ejemplo, mm, de todo lo que hemos podido avanzar en recolección de información, de datos y demás, no he encontrado una sola organización que haya colocado en su DOFA en pandemia o confinamiento. Nada. Esa fue una crisis emergente que a todo mundo nos obligó a adaptarnos en tiempo récord y mostró ciertamente las calidades de los equipos y cómo es que estábamos. En ese sentido, esa aceleración impactó mucho en las organizaciones más que a otras, en tanto la capacidad de adaptación y qué tanto estaban preparados para esos escenarios emergentes que nadie sabe cuáles son. Y hay formas para eso. ¿De acuerdo? Mientras antes estaba solamente asociado a algunos tipos de organización, en la actualidad a cualquier tipo de organización. ¿Por qué? Porque esos cambios se generan de forma de choque y se dan en términos macro que dependiendo de cómo tengamos la fortaleza interna, nos podemos adaptar de forma más rápida o más difícil. Eso implica, desde luego, y esos son de los aprendizajes que nos quedaron, estar repensando todo el tiempo los modelos de negocio, ¿sí? Revisar la estructura de estrategias y de tácticas para estarnos adaptando a eso, en términos de optimización de los recursos, el empleo de los recursos, refinar desde luego los marcos financieros, los costos de deuda, hacer planteamiento de la incertidumbre y el riesgo, hacer mediciones de riesgo e incertidumbre en términos económicos, em, ubicar esas nuevas modalidades que algunos se ha ido refinando. Se han encontrado que el tema de las tendencias de teletrabajo, de home office, generan ciertas ventajas cuando se sabe hacer bien. Por eso no hay que abusar de estos temas y hay que revisar, eso sí, los marcos legales vigentes que se van renovando justamente a partir de eso y no generar un riesgo legal laboral por desconocimiento. ¿De acuerdo? Esto ya lo mencionamos. Mm, Tenemos acá los incrementos al lograr esa adaptación. ¿Qué me trae ese aprendizaje y ese cambio? Simplemente se genera de forma natural el incremento en la productividad. Y es natural, porque si logro adaptarme en ese mar, ¿sí? Pues sencillamente no voy a tener una productividad estándar, sino una productividad incremental, sacando unos promedios de más, menos, que es hacia donde se tiende. Y teniendo en cuenta aquí los tiempos, vamos a agilizar. Esto ya lo hemos conversado. La colaboración gremial es fundamental. Llegamos acá al tema de la gestión del cambio. Las estrategias, ya empezamos a abordar algo de eso con las definiciones anteriores. El desarrollo de la ubicuidad empresarial soporta no solamente la imagen ante clientes, sino también la imagen ante cliente interno. Y eso implica también procesos de cohesión y de sentido de pertenencia. Entonces, démonos cuenta que no es solamente algo solamente de los para afuera o de las puertas para afuera, sino también de impacto interno. Y aquí tienen que articularse las diferentes áreas de la organización. Delicado esto, ¿sí? Potenciar al ser humano para no sustituirlo. Esta frase, este bullet en particular que está acá, está en contraposición al modelo anacrónico por demás de recurso humano.
Sí, y eso hay que decirlo claro. ¿Por qué? Porque epistemológicamente, entendiendo el recurso humano, ubicándonos allí, entendemos el ser humano como un recurso. Y un recurso es una mesa, es un computador, es una calculadora. Y le doy el mismo trato. ¿M? Y aquí exige una visión antropológica diferente, ¿sí? De acuerdo a la realidad. Si lo asumo como un recurso, pues que es fácilmente renovable, ¿sí? Si lo asumo así, pago los costos en términos financieros de capital intelectual y el capital humano. Entonces, cuando estamos hablando de potenciar el ser humano, nos ubicamos en una visión antropológica muy diferente. Y estamos hablando estamos con seres humanos que traen su talento, que tienen una cantidad de elementos y que aportan, y que es mi responsabilidad generar los mecanismos para que ese aporte regule el aprendizaje, permita adaptar corporaciones al cambio constante y se vaya generando allí también capital intelectual. Eso me beneficia tremendamente en términos de movilidad y de rotación. Esas son consecuencias naturales de esa gestión y las estrategias naturales que se da. Mm, Aquí, de nuevo, volvemos a hablar de lo clave que es la claridad de los diferentes lenguajes, los diferentes discursos que se dan al interior de una organización de acuerdo a esos nichos y diferencias generacionales. Alguien podría decir, no siempre ha habido esa brecha generacional, probablemente, pero todos participando del mismo planeta. Y en este momento estamos hablando de dos planetas por lo menos totalmente diferentes. ¿Mm? Y esos dos planetas se refieren a dos lenguajes diferentes, a dos concepciones de la vida distintos, dos estructuras motivacionales totalmente diferentes. Y claro que eso denota un desafío. ¿Por qué? Porque vea, le aumento el salario y se queda. Resulta que no. Tenemos poblaciones en las cuales dice, vea, su talento es importante para nosotros, le pagamos tanto. Y la persona puede decir tranquilamente, no, vea, si quiere págueme menos, pero déjeme trabajar desde la casa, por ejemplo. O los contratos de exclusividad cada vez más particulares, más refinados, de acuerdo a estos desarrollos. Y ojo, porque las reformas que se advienen, claro que le van a pegar de frente a estos temas, sobre todo el tema de los contratos de exclusividad y demás. Y asumir su espacio. Hay que tener cuidado con generar cambios organizacionales solamente buscando el beneficio, el aumento de la productividad, sin hacer una transición y generar entendimiento de la necesidad de ese cambio. Explico. Que no, ya no vamos a tener lockers, perdón, cubículos, sino vamos a tener una sola mesa y varios computadores y que todos trabajen ahí. Sale más económico. Ok, pero hay que generar el proceso de transición para aclarar eso. Y eso no se soluciona solamente con cambiarle el título por algo en inglés, ¿sí? Que vamos a cambiar ahora de cubículo a coworks, ¿sí? Y entonces le metemos un tema en inglés, una frase en inglés, un término en inglés, entonces ya con eso se asume que ya queda la claridad. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque los hábitos, dependiendo de las estructuras generacionales, pueden generar trabas en el desarrollo y en el cambio organizacional, generando lógicamente una fractura en el aprendizaje. Aquí entonces viene el desafío. Cambios de hábitos y actitudes en generaciones de la cuarta revolución industrial. ¿Qué implica esto? Conceptos que ya se tenían desde tiempos de la quinta disciplina, Peter Senge y demás. Ya nos hablaban de esos modelos de aprendizaje organizacional. Y resulta que esos hábitos implica llegar a ser consensos, implica llegar a concertar
para que el talento se quede y yo también adaptarme a ese tipo de modificaciones. Entonces, como lo mencionamos, tengo que generar una exposición, o sea, tener muy claro en términos positivos de ese potencial económico que implica el conocimiento, que es progresivo a todas las organizaciones con el tiempo. Y reconocer su valor no solamente como un plus que podría entenderse, sino como la fuente de viabilidad en el tiempo, lo que nos da los elementos, y ya lo aprendimos, o particularmente en los 4 años anteriores, de forma más específica en los últimos 3, cómo es que esto empieza a generarme a mí las herramientas para adaptarme a esas crisis que yo no planeo, a esas crisis que ciertamente son emergentes y que el cambio que se derive de ello vaya en la vía que yo quiero para la organización, cualquiera que ésta sea, y no que tenemos un problema, bueno, veamos a ver cómo respondemos de manera reactiva y a ver cómo terminamos después y recoger los pedazos para ver cómo nos rearmamos. No es la idea. De allí, insisto, reconocer y generar la exposición a eso. El valor raso, completo, integral que tiene el conocimiento, ¿sí? Es decir, desde lo mismo, allí lo mencionamos, desde el know-how, ¿sí? Hasta el know-why, tenerlo clarititico. ¿Para qué? Cuando yo ubico eso, puedo vincularlo, ¿sí? A las promesas y proyecciones culturales. Valga decir, lo que después se vaya a hacer cotidiano, que con esos cambios que se den, de eso cotidiano que yo voy a estar alimentando, puedo favorecer las estructuras y el clima constante. Y eso se verá impactado en las mediciones que ciertamente yo pueda estar, pues ciertamente haciendo. Así las cosas. Impactamos para ese desarrollo, para ese cambio organizacional, una habilidad creadora. ¿Nacida de qué? Pues de ese aprendizaje que se hace cultura. Y ojo, aquí aparece una palabrita que ya la he ido mencionando. Eso que llamamos experiencia, término este que a veces es como etéreo, que es como, vea, la experiencia me lo indica, pero no tengo ni idea cómo agarrarla ni cómo determinarla. Eh, Son datos, ¿sí? Y experiencia son datos, ¿sí? Y los datos están derivados de la evidencia. Así de simple. Y esa evidencia se da en los contextos. Para eso es que sirve la experiencia, en todo ámbito. Y no necesariamente como un parámetro constante. Si el escenario contextual es constante, pues claro que sí, pero ya sabemos que ese escenario contextual no necesariamente es constante. Entonces debo basarme en esa información para eventualmente hacer las adaptaciones y las modificaciones del caso. Insisto, esto en términos amplios, no solamente en términos puntuales de organización, también en términos que derivan los principios personales, no solamente directivos, sino de todas las personas que forman parte, pues, de esta organización. Riesgos. ¿Qué derivó eso? La exposición de la vida privada. Como los límites empiezan a ser más difusos, debo ser muy cuidadoso y muy respetuoso con eso. Lo vimos en los últimos tiempos. Y a veces, no siempre con el cuidado adecuado. Aquí voy a insistirles en realizar, así como yo realizo por ARL un mapa de riesgos laborales, también internamente yo debo generar un mapa de riesgos en legislación laboral. ¿De acuerdo? Otro riesgo es que lo que se genera como una comodidad, la idea es que realmente sacarle lo positivo y no básicamente que no saque el trabajo de la casa. ¿Sí? Términos de salud, esto también para manejar con ARL, el tema de la higiene del sueño. Tan es así que hay marcos legales recientes que tienen apenas, no alcanzan a tener un año, que empiezan a tocar estos temas. Los temas de higiene de sueño. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque impactan de forma directa la salud
No sé, puede que aquí a alguna persona le haya sucedido que tienen unos procesos laborales algo exigentes, algo demandantes, no logra dejar eso ahí como al momento de terminar su jornada y lo procesa y le echa cabeza y termina soñando con eso y toda la noche sueña con eso y luego se levanta temprano, cansado, cansada. ¿Por qué? Porque estuvo trabajando toda la noche y ya tiene que levantar para ir al trabajo otra vez a seguir trabajando. Entonces, esos son temas de higiene del sueño. Es importante, de cuidado. ¿Por qué? Porque eso me afecta a los ciclos circadianos y eso dispara totalmente con la salud y con el clima. ¿Por qué? Porque, pues, imagínense un escenario de trabajo donde nadie haya podido dormir bien. Ahí ya con eso creo que tenemos algunas de las razones. El tema del contacto social, y eso es en esencia temas de interacción cotidiana, la regulación en la ley, ¿sí? Por los temas de la regulación de la ley, aquí quitémosle los demás apellidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque están siendo modificados y ciertamente de manera muy ágil. El tema, de nuevo, de la movilidad, que ya hemos mencionado, que le golpea de frente al tema del capital humano. Hasta aquí el tema, en términos de abrebocas, de lo que son la naturaleza cotidiana 2023 del aprendizaje y el cambio organizacional y las perspectivas y toda la proyección que tiene estos temas que demanda atención más detallada, atención más puntual. Vimos una cantidad de elementos y cada una de estas demanda al interior de cada organización una ubicación y una actualización en la capacitación y en la formación. Les agradezco muchísimo su atención. Quedo pendiente de alguna inquietud, alguna duda. No olviden llenar allí los enlaces para certificarles su participación. Y pues nada, Yolanda, muchas gracias por la invitación. Quedo pendiente de alguna inquietud por parte de este selecto auditorio. Y pues nada, les agradezco mucho.